Bienvenidos a esta sesión en línea. En esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar las actividades, la primera parte de lo que sería nuestra evidencia a entregar. Eh, Nuestra evidencia pues va a ser un personaje el cual nosotros vamos a poder generarle algunos gestos, vamos a poder mover los controladores pues para generar movimiento pues, de los ojos, de la boca, de los gestos, pero lo iremos realizando poco a poco. Y en esta primera ocasión lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con el desarrollo del esqueleto. Para eso voy a abrir el archivo con el cual vamos a trabajar, que es este. Este archivo es un archivo que ya contiene, vamos a verlo desde el outliner, el polígono de la cabeza del personaje. También contiene los polígonos de cada uno de los ojos. Eh, es importante que los ojos estén separados para que se puedan mover de forma independiente, si no va a ser después muy complicado el estar pintando la influencia en cada una de las órbitas de los ojos. Es preferible que sean polígonos distintos. Y aquí algo importante, vamos a activar la opción de X-Ray para que veamos cómo el polígono tiene ya un modelado interno de lo que serían los dientes, la lengua y en general pues la parte interna de la boca. Esto porque obviamente si el personaje va a abrir la boca, pues lo que nosotros necesitamos es que se vea la parte interna, si no pues se vería nada más ahí un agujero de la boca. Las herramientas con las que vamos a trabajar pues son herramientas de creación de joints, creación de controladores. Vamos a trabajar también herramientas de bin skin, que pues son las que hemos visto en el curso. Lo que vamos a hacer en este caso es primero generar los joints. Para eso recuerden que es muy importante tener activada la opción de Shading X-Ray Joints. Y en este caso me voy a ir a la vista lateral. Me voy a la vista lateral, también activo la opción de X-Ray Joints, para que aquí yo pueda generar la forma de los huesos. Es muy importante tener referencia de la anatomía de los músculos y de los huesos de la cabeza o del cuerpo humano en general cuando estemos haciendo riggings para personajes, porque de esa manera vamos a saber en dónde deben de girar las uniones, en dónde deben de estar los puntos de movimiento. Voy entonces a agregar un joint. Para eso recuerden que nos vamos a la pestaña Rigging y aquí tenemos nuestras herramientas para crear joints y esqueletos. El joint que voy a agregar va a ser el equivalente a, a los huesos de la columna vertebral que entran por esta parte trasera que es la parte del occipital. Entonces voy a empezar por aquí, le doy un clic, después le doy un clic aquí y lo que voy a hacer es que voy a dar un clic más para generar otro joint. Le doy Enter para salirme de la herramienta. ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí estoy generando dos huesos. En este caso, este hueso va a ser el hueso que va a simular la rotación de la cabeza. ¿Por qué lo pongo aquí arriba a la altura de la oreja y no, por ejemplo, pues aquí que sería la base de la cabeza? Lo pongo ahí porque recuerden que los huesos de la columna vertebral y los músculos se insertan en la parte trasera por medio de una cavidad que conocemos como la cavidad occipital, un agujerito que tenemos en la parte de atrás del cráneo, que es lo que va al cerebro. Y el movimiento general, si bien los huesos estarían conectados aquí, la forma de la columna que permite el movimiento de las vértebras hace que el centro de rotación sea similar a la posición central de la cabeza. Por eso es que lo coloco en esta parte. Ahora, estos van a ser los primeros huesos con los que voy a trabajar. Coloco este hueso arriba, que sería el equivalente a la coronilla pues de la cabeza, lo voy a colocar un poquito arriba, para que me sirva como referencia de que todo lo que sea el cráneo va a ser influenciado el movimiento por este hueso. Después, lo que necesitaría sería generar el hueso pues, de mayor movimiento en la cara, que es el hueso maxilar inferior o la quijada. Recuerden que para generar
cualquier joint, es muy sencillo. Simplemente seleccionamos la herramienta de crear joints, le damos un clic en la posición que queremos que esté el joint, le doy Enter y luego para vincularlo con el esqueleto que ya tenemos creado, nos vamos al outliner y desde aquí podemos nosotros arrastrar presionando con el botón central de nuestro mouse hasta el hueso que queramos que esté. Antes de arrastrarlo, es importante saber a qué hueso va a ir. Por eso, lo mejor es que desde aquí empecemos a renombrar los huesos y que lo hagamos con una jerarquía o más bien con nombres que sean pues fáciles de reconocer y que sepamos exactamente cuál es su función y posición. Así que en este caso lo que voy a hacer es que voy a empezar a llamarlos joint-cervical al primero, al segundo. Este hueso está en una posición que es una posición central. Realmente no hay ahí dentro de la cabeza un hueso, pero lo voy a poner, dado que me va a servir para que la quijada gire, lo voy a poner como una referencia para, pues para el movimiento donde surge la quijada, así que le vamos a poner cigomático porque es la parte no del hueso, aquí me marcó un error porque no le puse un acento, cigomático. No es la parte del hueso, pero sí es una posición que me sirve a mí para saber dónde está la relación del objeto. Y aquí le vamos a poner joint, cabeza. Este voy a ponerle joint, barbilla, para saber que se trata de la barbilla. Ahora, no los voy a unir todavía, porque si analizamos bien el movimiento de la quijada no se mueve con relación a este hueso, sino que el centro de rotación de la quijada, que sería un hueso que va por acá, en realidad estaría aquí. Es decir, que este hueso de la barbilla debe de unirse a un hueso que esté por acá. Así que antes de generar antes de unirlos, voy a crear aquí otro joint, al cual a este sí le voy a llamar joint quijada. Entonces ahora sí ya los puedo agrupar. Voy a colocarlo primero en la posición donde más o menos sería la rotación. Este un poquito más para acá. Ok. Y ahora sí los voy a unir. Lo primero es que voy a unir el joint de la quijada, perdón, el joint de la barbilla al de la quijada. Arrastro este joint y vean cómo ahora se crea automáticamente la relación entre ambos y este joint de la quijada debe de unirse a este joint que es el joint cigomático, así que lo arrastro a ese mismo joint. De esta manera, cuando yo aquí genere el movimiento de rotación, esto va a funcionar como si fuera la quijada, va a abrir y va a bajar pues la quijada. Antes de continuar, recuerden que se me olvidó comentarles al principio, pero es muy importante que siempre nos aseguremos de que el polígono con el que trabajemos tenga sus valores reseteados. Si no están reseteados, recuerden que se aplica la herramienta de Freeze All. En este caso, lo que vamos a hacer antes de empezar a vincularlos, a unirlos, etcétera, a crear más huesos, es que voy a revisar un poco el radio para que me sea más fácil identificar cada uno de los huesos. Este hueso entonces, que es el hueso raíz, vamos a ponerle una unidad de radio. Para poder cambiar el tamaño del radio de las bolitas, recuerden que se van al channel box y aquí abajo tenemos la opción radius. A este, que es un hueso cigomático, el hueso cigomático que indicaría la rotación de la cabeza, también le pongo radio de 1. A este le voy a poner un radio también de 1. Y este de aquí es muy importante porque es el que va a mover la quijada. Entonces este lo voy a hacer más grande. Le voy a poner 2 y a este le vamos a poner 0.5. No, más bien este lo veo muy grande. Vamos a dejarlo en 1 más bien. Y este es al que le vamos a poner 2 para que este se note como el origen de mi esqueleto. Ahora, este de aquí lo voy a dejar
en 0.5 porque en realidad ya forma parte de los huesos de la superficie de la cara. Así que, como yo quiero que los huesos de la superficie de la cara, que son los que me van a indicar el movimiento, me resulten pues fáciles de reconocer, los voy a hacer más pequeñitos. Lo siguiente que tendríamos que hacer es ya empezar el proceso de crear los huesos que van a ir en la superficie de la cara. Cada uno de estos huesos va a actuar como si fuera un puntito de movimiento. Así que necesitamos agregarlos en las zonas donde nosotros consideramos que es importante que se muevan. En este caso, por ejemplo, se trataría de crear los huesos eh, de la ceja. Voy a activar también aquí el X-Ray Joint. Voy a darle un clic y después voy a dar Enter. Esto para que Maya, digamos, aplique la transformación del joint y cuando yo le vuelva a activar la herramienta dándole otra vez otro clic aquí y vuelva a activarlo, me cree puntitos independientes. Esto es importante porque si no lo hacemos así, vean lo que va a pasar cuando yo quiera crear los puntos de la ceja. Y aquí el problema de tener, por ejemplo, los joints unidos a tenerlos separados es que aquí yo puedo mover cada joint de forma individual sin que esto afecte al resto. Pero aquí, por ejemplo, si quiero mover este joint, el resto va a estar influenciado por la cadena de joints. Así que lo ideal es tenerlos separados. Después los vamos a unir con la cabeza, pero ahorita necesitamos que estén separados, así que es muy sencillo. Damos clic, le doy un clic y le doy Enter. Otra vez doy un clic a la herramienta, pongo el final, le doy Enter y así vamos a ir generando cada uno de los joints hasta que tengamos pues los joints generales de movimiento de nuestra cabeza. Vamos a fijarnos ahorita solamente en los joints de la parte derecha. Tengo ya aquí pues todos los huesos de la mitad de la cara. ¿Por qué solamente de la mitad? Porque ahorita vamos a aplicar una herramienta que me va a permitir copiarlos también a la otra parte del rostro sin tener que estar generando uno por uno. Pero antes de aplicar esa herramienta, vean cómo algo que ocurre es que pues todos los joints se crean en el eje X, es decir, se crean aquí en el mismo plano. Y es muy importante que empecemos también a acomodarlos de acuerdo a la superficie del objeto. Para eso lo que voy a hacer y que resulta más sencillo es quitar la opción de X-Ray Joints de aquí. Voy a ir jalándolos hasta que vea cuando aparecen en la superficie de, de mi polígono y así voy a ir colocando todos. Una vez que ya tengo todos los joints en la superficie del rostro, bueno, también algo que se me olvidó decirles, pero que ya sabemos, es que ya renombré cada uno de los joints. Como en este caso, cada uno de los joints forma parte de pues del equivalente a un músculo o una posición que va a moverse dentro del rostro, pues realmente no es necesario que le ponga joint, ya que pues no van a tener función de huesos, así que solamente le pongo pues el nombre genérico de cada uno. Recuerden, de la misma manera que hacemos con cualquier otro joint, necesitamos ponerles nombres que sean representantes de su función y acomodarlos. Es decir, le pueden poner tal vez ceja 1, 2, 3, 4 o le pueden poner párpado arriba 1, 2, 3 o le pueden poner alguna, pues, alguna simplificación, ¿no? Alguna contracción como por ejemplo CJ1, CJ2 y aquí PP1, PP2, etcétera. Dependiendo cómo se acomoden. Lo que no podemos hacer es ponerle joint 1, 2, joint 3, joint 4, joint 5 porque eso no nos va a permitir después saber cuál es el joint que debemos de modificar.
Lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos todos los joints generados es que los vamos a empezar a conectar. Voy a activar entonces la opción de X-Ray Joints. Es importante conectarlos antes de duplicarlos, porque de otra manera Maya no sabe la relación del eje de simetría mediante el cual necesitamos conectar todos nuestros joints. Y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar en la función que va a tener cada uno de ellos. Los joints que están por encima de la boca, tal y como pasa pues en el rostro humano, van a estar fijos a la parte superior del cráneo, mientras que los joints que están en la parte inferior de la boca, esos van a reaccionar según el movimiento de la quijada. Obviamente porque la parte inferior de la boca, cuando abrimos la quijada, se va a quedar pegado en la quijada, mientras que la parte superior de la boca va a quedarse en la parte del cráneo. Por eso, vamos a seleccionar primero todos los joints superiores. Y por eso les comentaba que es muy importante tener todos ordenados para que no estén dándole clic y buscando uno por uno. Yo en este caso ya los ordené para tener juntos en la parte superior, pues los que están arriba, y voy a dejar sin seleccionar estos tres que forman parte de la quijada. Ahora, como estos van a funcionar en relación al movimiento de este hueso, lo que voy a hacer es que los voy a vincular con este hueso. No los vinculo con el hueso de la cabeza porque este de aquí es el que me va a dar el movimiento de todo el cráneo y es fijo, pero estos se van a ir moviendo. Por eso lo ideal es que sean libres del movimiento de este hueso, aunque sí tienen que seguir el movimiento originario de la cabeza, que es este, que si se acuerdan le habíamos puesto el nombre de cigomático. Así que voy a darle clic con el botón central y lo arrastro hasta el hueso cigomático. Ahora ya tengo vinculados los huesos de la parte superior al hueso cigomático y los huesos de la parte inferior, estos de aquí, van a ir vinculados al hueso que permitía el movimiento de la rotación de la quijada. Así que ahora selecciono estos huesos que quedaron sueltos y los voy a arrastrar con el botón central. Voy a arrastrarlos hasta encontrar aquí el joint de la quijada. Y ahora vean cómo cuando muevo la quijada de mi personaje, estos huesos van a bajar junto con la posición del pues el joint de la quijada. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema práctico, es decir, me refiero a que pues ya está el funcionamiento de, digamos, de los huesos adecuados. Ya podría yo, por ejemplo, empezar a duplicar los huesos de mi personaje, pero aquí el problema es que tengo todas estas rayitas de los joints que no me permiten ya ver de manera adecuada el polígono. Así que una forma simple de poder ocultarlas es activando las herramientas de sobreescribir el dibujado de- del viewport. Es algo que ya hemos hecho con los controladores, solamente que aquí lo vamos a hacer con los joints. Vámonos entonces al editor de atributos. Voy a seleccionar, en este caso, el joint cigomático, porque es el joint que va a sacar todos los demás joints. Y fíjense cómo aquí abajo en la opción de joint tenemos una opción que dice Draw Style, es decir, de qué manera queremos que se dibujen los joints. La forma por default es como forma de hueso, o sea, un bone, pero nosotros podemos cambiarlo. Si activo la opción de Multi-Child as Object, lo que hace, perdón, as Box, lo que hace es que me crea una caja delimitadora de todos los huesos que están contenidos en ese hueso original, y de esta manera yo ya podría visualizar mejor mi figura. Sin embargo, pues sigue generándome ahí un poquito de ruido, así que lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle mejor la opción None. Y de esta manera, ahora sí, el joint de la parte superior del cráneo ya está pues bastante decente, ya no me está generando ahí ningún ruido.
y me permite que, bueno, y sigue estando la relación que tengo aquí en mi outliner. Voy a hacer lo mismo con el hueso de la quijada. Cambio la opción de bone a none y de esta manera pues yo ya puedo ver pues la forma general del rostro. Eh, Aquí hay un pequeñísimo problema también, que es que, bueno, ahora yo ya no puedo ver el joint, que es el que necesitaría mover para abrir la quijada. En este caso, mientras estemos trabajando en la generación de todos los huesos y en el skin weight, vamos a dejarlo así. Ya después vamos a solucionar esto agregando controladores y por lo pronto para seleccionarlo, si necesitamos moverlo, lo vamos a seleccionar desde el outliner. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro personaje con todos los huesos generados en la posición adecuada, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a duplicarlos. Lo que necesitamos duplicar son todos los joints, todos los que salen desde el joint cigomático, que son los joints que están aquí en el centro. Nos va a duplicar también el de la cabeza, pero no hay problema. Y bueno, y algunos otros huesos que van a ser dobles, pero no hay problema. Es mucho más fácil duplicarlos de una vez y reorganizar 2 o 3 joints que tener que estar, pues, haciendo el ejercicio con, pues, no sé, todos esos 20 o 30 joints que ya tenemos ahí. Para poderlos duplicar, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la herramienta, bueno, al grupo de menús Rigging primero, y aquí vamos a buscar la herramienta pues en el menú Skeleton. Aquí en el menú Skeleton tenemos una opción que dice Mirror Joints. Voy a darle clic al cuadrito de configuración para que podamos revisar cuáles son los valores importantes. En este caso, primero necesitamos decirle cuál es el plano a través del cual se va a generar ese reflejo. Vamos a seleccionar YZ porque si se dan cuenta, aquí abajo podemos ver los ejes. El plano YZ es este plano que está justo a la mitad de donde nosotros queremos generar pues el reflejo. Vamos a dejar aquí abajo la opción de que se modifique también el comportamiento y no la orientación para que podamos trabajar de forma adecuada. Y en este caso, yo a todos los controladores les puse por ahí pues una contracción de IZQ para todos los que forman parte de la zona izquierda, los que no, los que están, digamos, al centro y no quiero y no los necesito copiar, pues a esos no les puse ninguno de estos modificadores. Y entonces lo que le pongo aquí es que me busque siempre en todos los joints donde encuentre IZQ y lo cambie por DER. Y de esa manera va a ser muy sencillo el poder duplicarlos. Le voy a dar Mirror y ahora ya tengo duplicado los joints. Aquí me duplicó varios joints, es decir, me duplicó prácticamente toda la estructura, por eso es que voy a tener 2 grupos de joints de huesos cigomáticos. Es decir, tengo por aquí un cigomático, aquí tengo otro cigomático, etc. Lo que les comentaba es que es más fácil ahora eliminar los que están duplicados y reorganizar estos joints en vez de volverlos a copiar. No solamente se trata de que nos estemos ahorrando pasos, se trata de que al duplicarlos, estos huesos están en la posición exacta en la que coloqué los primeros, solamente que eh, reflejados, y eso es mucho más sencillo que estar no solamente creando uno por uno, sino también tendríamos que estar copiando todos estos valores y voltearlos, hacerlos menos, etcétera. Bueno, volverlos negativos para que el join estuviera del otro lado, lo cual es más complicado. Hay que revisar muy bien cuáles son los joints que están siendo duplicados y reacomodarlos. Por ejemplo, este hueso cigomático no lo requiero, así que voy a seleccionar primero todos los huesos y voy a arrastrarlos dentro del hueso cigomático original. Y eso va a hacer que este hueso cigomático lo pueda eliminar. Ahora,
Ya tengo todos los huesos aquí dentro, pero sigo teniendo ahora duplicación, por ejemplo, del hueso quijada. Así que ahora lo que hago es que todos estos huesos de la quijada los voy a arrastrar hasta la quijada original, y este hueso que se creó de la quijada lo voy a eliminar. Es muy sencillo darme cuenta ahora, voy a seleccionarlo todo. Aquí hay huesos repetidos que están al centro. Es muy sencillo saber cuáles son los que están repetidos, porque generalmente van a tener un número 1. Entonces lo que van a hacer es que van a buscar en todos sus joints cuáles terminan con 1, y esos son los que vamos a borrar. Y si, bueno, si ustedes, por ejemplo, hacen lo que les comentaba de renombrarlos ceja izquierda 1, 2, 3, etcétera, etcétera, pues aquí es en donde tendríamos nada más que estar eh, revisando bien cuáles son los que están de más. Bueno, para evitarnos eso, selecciono el que quiero eliminar. Aquí, por ejemplo, está este duplicado y elimino cada uno de ellos. Este ya lo eliminé. Bien, de esa manera, pues ya tengo la estructura completa de los huesos de mi personaje, de tal manera que puedo girar la cabeza del personaje y también puede abrir la quijada. Lo siguiente que vamos a hacer, pues ya serían los pasos eh, un poquito tardados, porque ya que tenemos bien la estructura, lo que necesitamos es empezar a, pues a modificar la deformación. Lo primero que hacemos para agregar el skin es seleccionar el joint raíz. Con Shift seleccionamos el polígono y después en el menú Skin, recuerden, estamos en el grupo de menús Rigging. Y después en el menú Skin vamos a aplicar la herramienta Bind Skin. Esta herramienta ya me va a vincular el movimiento del polígono junto con el movimiento de los huesos. Después de unos cuantos segundos se va a aplicar esta deformación. Ya que tengo entonces aplicada la deformación, vean cómo ahora mi personaje se mueve. Esto de aquí, como son dos objetos distintos, por eso es que no se mueven con el joint. Ahorita lo corregimos y vean cómo ya se está moviendo la parte inferior. Antes de continuar, vamos a corregir este movimiento desfasado de los ojos. Muy simple. Selecciono los dos joints, los dos ojos, y los voy a meter a todo este sistema esquelético aquí, para que ahora los huesos vayan a reaccionar con el movimiento de la cabeza. Lo primero que tenemos que empezar a modificar es este movimiento inferior de la quijada, porque vean cómo aquí abajo, pues todos los polígonos internos de la figura están formando esta, pues esta animación que pues no se ve para nada agradable. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el polígono, vamos a activar la herramienta de Paint Skin Weight, y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a pintar. Sobre todo, dos huesos van a ser muy importantes: el hueso de la cabeza y el hueso de la quijada. Primero voy a pintar el hueso de la cabeza y voy a asegurarme de que toda la parte que corresponde al cráneo, hasta, digamos, hasta aquí, se mueva de acuerdo al hueso de la cabeza. Y después toda esta parte inferior sea la que se mueva con el hueso de la quijada, y voy a dejar esta parte de aquí para que se mueva según el hueso del cuello, que en este caso pues es el hueso occipital. Y para eso pues utilizamos las herramientas que ya hemos visto de Paint Skin Weight.
En el caso de la parte de la boca, necesitamos tener pues paciencia y tener cuidado con la atención a los detalles porque necesitamos pintar todas estas partes internas de la quijada inferior. Para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a ir pues con cuidado, acercándonos para ir pintando cada uno de los polígonos. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, me pasé y se pintó un poquito atrás. Le doy deshacer para borrar ese movimiento y pues empezar a seguir pintando. Esta parte de acá arriba va a corresponder al joint de la cabeza, así que lo tengo que pintar de blanco seleccionando el joint de la cabeza y así continuar con la deformación. Va a haber ocasiones, por ejemplo aquí, de repente, como son tantos polígonos, va a haber muchas ocasiones en las que va a ser muy difícil como que Maya me acepte la pintura de estos polígonos. Recuerden que lo que se hace es que utilizamos la herramienta de Select, aquí, le damos clic al vértice que queremos corregir, volvemos a Paint y le damos Flood. Y eso lo que va a hacer es que va a llevar el objeto a la influencia adecuada. Aquí ya lo llevó, solamente que pues aquí me sigue faltando otro. Una vez que hayamos corregido el vértice que pues queremos corregir, lo siguiente sería continuar pintando, pero recuerden que no podemos continuar pintando mientras esté solamente este polígono seleccionado, así que le damos clic a Select Geometry y eso nos permite reactivar la función de seleccionar toda la figura. Bueno, pues vamos a continuar pintando hasta que terminemos. Después de mucho tiempo, después de mucho trabajo, pues ya tengo aquí el skin weight adecuado. El joint cigomático, que en este caso sería como el equivalente a la parte, perdón, a la parte de la cabeza, es el que está generando toda la deformación del cráneo. El joint cervical es el que me está generando la deformación de la parte inferior del cuello y el joint de la quijada es el que me está deformando la parte inferior de la quijada del personaje. No tengo pintada ninguna otra parte, aunque por ahí puedan aparecer algunos puntitos azules en algún otro hueso. Lo ideal es que solamente estén pintadas los huesos que acabamos de ver, porque estos los vamos a pintar precisamente para generar los gestos. Entonces, una vez que tengamos eh, ya generado, voy a salirme de la herramienta, simplemente dándole clic al botón de seleccionar. Una vez que tengamos ya nuestro modelado, digamos, unido los joints junto con el polígono y que ya el movimiento de la quijada sea el adecuado, vean cómo ahora pues ya se mueve de forma adecuada la quijada, incluyendo pues la separación, como les comentaba, de los dientes, la lengua. Una vez que lleguemos a este punto, entonces pues vamos a empezar a generar el movimiento de los gestos. Pero eso lo veremos para la siguiente actividad.